Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, entonces continuamos con nuestro tema de manejo de emociones. Quedamos entonces en voy a compartir mi pantalla en lo que voy platicando con ustedes. Entonces, quedamos de que sentir tiene que ver con integrar nuestra percepción con mayor claridad, con mayor conciencia y que depende de nuestra percepción, de nuestra amígdala, del disparo de neurotransmisores necesarios para responder a esa información y entonces podamos tener la acción correspondiente que cubra nuestra necesidad. Me voy para atrás y regreso y les digo cómo es esto. Entonces registro a la persona que amo enfrente de mí y entonces siento la necesidad de ir hacia esa persona y entonces tengo ganas de abrazarla. Ahí hay una serie de sensaciones que me permiten moverme y entonces inclusive aflojar mis brazos, soltar mis manos, aunque no lo note totalmente consciente, para poder ir hacia la persona que yo amo. Y entonces la miro y yo lo miro y entonces voy a ir hacia ese movimiento. Registro de información, amígdala se percata y entonces dispara endorfínicos en este caso para liberar una sensación de alegría, amor, de contacto hacia otro. Entonces, percepción hacia la emoción, que son las sensaciones, hacia el registro de lo que siento, que es nombrar el sentimiento. Y entonces una vez que digo, es que lo quiero abrazar porque lo amo o la amo, en el momento en que la nombro, tengo una necesidad y se llama cercanía. Yo dije abrazar, pero puede ser darle unos golpecitos en el hombro de gusto. Estoy expresando el amor que registré, que se disparó y entonces me lleva a una acción que corresponde a una necesidad. Ok, ese es el camino y esa es la ruta del manejo de las emociones a ser sentidas y expresadas. Recordamos entonces, para iniciar nuestra reflexión de directivos, que podemos entonces tomar la ruta de esta que es la satisfacción de una necesidad, como en el ejemplo que pongo, es fácil, ¿no? Veo a la persona amada, surge la sensación adecuada y la acción que corresponde, entonces es la adecuada porque no tenemos un pleito, porque estamos bien, porque se puede expresar de manera fluida. Y entonces se libera esa emocionalidad y el cuerpo regresa a una homeostasis para volver a registrar qué sigue y qué toca. Porque eso sí, una necesidad va detrás de otra, de otra, de otra, de otra y de otra. Nuestro ser no sabe estar sin recibir información y reaccionar a ella, consciente, preconsciente o inconscientemente. Pero a nivel de sentimientos, entonces, que es nuestro tema, necesitamos registrar que una vez que percibo, el asunto tiene que ver con mi percepción, que ¿se acuerdan? Que se sujeta a dos cosas importantes que se llaman movimiento corporal, es decir, impedido en músculos o en articulaciones o en órganos apretados o demasiado sueltos porque entonces no tienen la fuerza. Movimiento y respiración son lo que hace que haya mayor capacidad de percibir. Vas al doctor y te están explorando el abdomen, vamos a un gastro, y entonces el doctor te dice, a ver, respire. Uno es la necesidad de que tú sientas más si de veras eso que está palpando te duele o no. Y el médico sabe que al irrigar mayor cantidad de sangre a través de la respiración y tu foco de atención en sus manos y en tu respiración, va a ser más fácil que tú contactes con las sensaciones que están ahí por debajo de la piel y que él está tratando de rastrear. Entonces, lo sabemos de manera intuitiva, pero lo pusimos como una herramienta a favor del manejo emocional, que es nuestro tema. Entonces, registro la información. Si yo respirara 3 veces más antes de llevar a cabo la acción correspondiente a un sentir que se desató, sería mucho más consciente y mucho más equilibrado siempre en mis
acciones, porque irían un poco más, ¿no? Ampliamos la percepción, permitimos que pase lo que tiene que suceder, lo integramos y seguramente va a ser a nivel de satisfacción la acción que hagamos. El asunto, entonces, voy a cambiar de diapositiva, tiene que ver muchas veces con la expresión del sentir. Ah, bueno, entonces viene la información, veo al ser amado enfrente, amado o amada, quien sea, y veo y digo, ay, es que lo amo. Ah, pero ayer me hizo. ¿Quién interfirió para que la acción que correspondía a, ahí viene el ser amado y entonces mis endorfinas bajan y me suavizo y quiero ir a abrazar o a tocar? ¿Quién dijo que mi acción era correcta o incorrecta? Mi pensamiento en ese preciso instante, en el momento de nombrar el sentimiento, cae en cuenta nuestra conciencia más plena y nos dice algo como, no, 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 pero acuérdate que te hizo una fregadera ayer. Y entonces dice, no, 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 retirada, retirada, va para atrás. El pensamiento interfiere en la expresión del sentimiento muchísimas veces. Estás en una junta, estás reportando algo que de verdad es incierto y que no sabes si viene a bien los datos que pudiste obtener hasta casi 5 minutos antes de tu junta. Estás suficientemente inclusive tú convencido de mostrarlos. Y entonces en un nivel de tu sentir existe miedo porque la exposición nos da miedo. La parte de la incipiente seguridad sobre un dato nos da angustia a cualquiera. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Mostrar el miedo o mostrar la seguridad de que lo que vas a dar puedes comunicar también que no estás totalmente cierto, por supuesto? Pero entonces tienes que lidiar con tu imagen y tienes que lidiar con tu imagen en frente de una junta. Y entonces, muchas veces la expresión del sentir que tenía que sentirse queda relegada a un punto hacia atrás y no hacia adelante de nuestro mostrarnos. Entonces, fíjate bien qué estamos tratando de decir. Percibes, conectas con la respiración y el movimiento, sea a favor o de impedirlo, el sentimiento que es registrado, pero la descarga química ya se hizo. Y cuando no hay conciencia de lo que sentí, entonces eso se va a acumular. Se va a acumular y va a dar el último punto de nuestra lámina, que se llaman signos psicosomáticos. ¿Cómo? Sí, claro, desde hace un montonal de años, la Organización Mundial de la Salud nos dijo claramente que sí, que las cuestiones emocionales afectan la vida del cuerpo. Porque pues, son las hormonas, pues porque se disparan adentro de nuestro músculo, de nuestros órganos, y sería imposible que no los impactaran. Pero, ¿por qué a veces lo impactan y a veces no? Por la toma de conciencia y la liberación de la expresión del sentimiento correspondiente. ¿Pero cómo? Entonces, ¿quiere decir que si yo tengo gastritis, entonces tengo una acumulación de algún tipo de emoción que no digiero? Claro que sí. Por supuesto que sí, porque está registrando tu sistema digestivo, porque es información, porque está registrando tu sistema digestivo que tienes que secretar más jugos gástricos de los que tiene que secretar. O si tengo colitis, ¿por qué? Entonces mi colon permanece inflamado. Inflamación igual a irritación. Eso es un principio biológico, no estoy diciendo algo psicológico, pero así funciona. Y psicológicamente funciona de la misma manera. Y entonces son signos psicosomáticos las expresiones, no expresadas, valga mi redundancia, de sentires que no fueron posibles de ser expresados de la manera como venían. Y a veces es muy correcto, en el momento presente y con la persona que tienes enfrente. A mitad de una junta y algún dato que no esté exactamente en tu dominio de saber que te sientes seguro de darlo. Entonces, ¿qué tocaría? Si no lo puedo expresar en el momento y con la persona correcta, entonces, ¿qué toca, Leticia? Me preguntarán. Ah, entonces toca irnos a los renglones de hacia arriba para que no se acumule y lleguemos a signos psicosomáticos. ¿Cómo tenemos que expresar el sentimiento una vez que reconocemos que podemos hacer cosas a favor y en contra de sentir, que se llaman impedir o facilitar movimiento y respiración asociada? ¿Qué podemos hacer para expresar correctamente los sentimientos?
¿Acciones o conductas? Sí, pero me dijiste que no puedo en la junta, y es cierto, no lo voy a hacer. Ah, pero en el momento posterior de la junta sí te retomas a ti, porque tú vives contigo y dices, a ver si estaba yo de verdad apanicado. ¿Qué necesito para soltar este miedo de verdad de tener un error en un lugar de trabajo? Es algo que a todos nos vulnera. Así es, a todos, en todos los niveles, hasta el CEO del más CEO, siempre hay un punto de exhibición y de riesgo en nuestro trabajo. Y de exhibición de cosas en donde no somos tan aptos o que no tuvimos el suficiente tiempo, como en el ejemplo que puse, para corroborar y tener la certeza de algo. Todos entonces podemos llevarnos a resentir. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, tenemos la claridad de que sentir es totalmente parte de la vida. No podemos hacer otra cosa más que sentir en realidad y reaccionar a lo que estamos sintiendo. Y en este momento de nuestra vida que estamos pasando, tenemos un cúmulo de emociones que no hemos sentido. Eso es real, teníamos que adaptarnos y la adaptación, recordemos eso, es la fuente de verdad de la vida. Entonces, nuestra prioridad era adaptarnos y después digerir los sentidos. Tenemos entonces que caer en cuenta cómo hemos estado expresando nuestras acciones y conductas y si hay acumulación de cosas no dichas. Pero entonces vamos en nuestra lámina a la expresión de sentimientos que dice siguiente. Verbalmente sé poder drenar la química que suelta mi cuerpo para poder decirle a los otros, mira, esto me parece que no es lo que te pedí, mira, de verdad yo ya no puedo con esta parte de la negociación que hicimos, ajá, o quiero esto y necesito aquello, o quiero esto y necesito eso, anda. Claro, verbalmente en las pautas paralingüísticas expresamos el sentir, pero las pautas paralingüísticas las podemos modificar a partir de entrenamiento. Entonces, tenemos que tener claro nada más la diferenciación. Estoy tratando de expresar con plenitud, entonces pongo el tono de voz que corresponde. Repito, no necesariamente es con la persona y en el momento indicado que está ocurriendo. Adultamente recojo la emoción, me tomo en cuenta que me enojó y en otro momento posterior, en un lugar en donde yo esté conmigo, entonces puedo expresar verbalmente y con acciones aquello que se quedó impedido en el momento de la interacción. Eso sería una ruta correctísima para drenar la química que no tenga que bajar a signos psicosomáticos. Y por supuesto, no verbalmente sabemos entre directivos, negociadores y la gente que tiene mayores rangos, que ha sido más habilitada en las pautas no verbales entre una y otra persona, sabemos muchísimo del lenguaje corporal, pero lo que más sabemos es como personas, cómo se siente el otro enfrente de mí. Y entonces pasemos a nuestro tema de trabajo. Es reconocer si nuestros sentimientos están siendo momentáneos o duraderos. Y duraderos entonces procederán más de mi ámbito mental, profundos o superficiales. Entonces, profundos quiero decir de veras cuando siento el enojo no quiere decir que lo descargue. ¿Lo siento completo o lo restrinjo? Si es superficial, entonces mi contacto de la vida, como decíamos en la conferencia del tema en general, pues entonces va a ser superficial mi vida, pero en todos los sentires. Amar, odiar, enojarnos, tristeza. Positivos o negativos, dejo este en paréntesis porque ahorita vamos a poner nuestra tabla de trabajo. Estables o inestables. Estables van a ser aquellos que de verdad esté yo manteniendo orgánicamente. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que entonces, de verdad, de mi registro de información, mi amígdala manda las hormonas correspondientes al lugar que es preciso y correcto. Y entonces siento un hoyo en el estómago cuando tengo ansiedad. Pero si focalizo mi atención en ese hueco ahí y es inestable, es decir, ah, no, pero es que la ansiedad ahora la siento en el pulmón en cuanto focalicé la del estómago, pero focalizo la del pulmón y entonces después la siento en la rodilla izquierda, entonces es inestable la sensación y viene del producto mental.
no orgánico de verdad de un sentir que necesita descargarse. Y como decíamos, podemos sentir en todos los tiempos. En el contacto ahora de regreso hacia las personas, necesitamos darnos cuenta, nos van a contar, híjole, al principio de la cuarentena yo me sentía súper bien, porque entonces me podía, y andar en chanclas. Sí, me está hablando de un sentir que ocurrió, pero lo está sintiendo ahorita. Y eso sí lo necesito saber como alguien que acompaña a alguien. Me está contando de una situación de duelo que tuvo a mitad de la pandemia. Entonces, pregúntate por su tristeza en este momento, porque entonces seguramente no lo pudo digerir o no está, o está tratando de empatar otra vez con el sentir para digerir otro cachito más. Pero podemos sentir en el futuro, claro, oye, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mi trabajo? ¿Y va a quedar y se va a poder? Todo eso está en el mismo remolino, pasado, presente y futuro. Y todos pueden tener descargas continuas de nuestras hormonas para ser sentidos. Pongo este cuadro solamente para poner un par de ejemplos de cómo vamos a hacer un catálogo de sentir para nosotros y para otros para acompañarlos más rápido. En nuestro cuadro, en la columna de la izquierda, en el primer renglón dice depresión. Si tengo 5 sentimientos, como ya vimos, que se llaman amate, que es amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Si tengo 5 sentimientos para referir, como un resumen, un sentir que alguien me puede expresar, como me dice, híjole, estoy súper deprimido, podría yo decir que entonces tiene más bien de estos 5, tristeza. Pero si entonces alguien me dice, es que lo odio, ¿de qué sentimiento me está hablando? Enojo. Entonces empato en poder decir, híjole, de verdad, tu enojo ha sido suficientemente fuerte. Pero me dice, tengo pánico, que es la que sigue. ¿A qué sentimiento se está refiriendo? Miedo. Solamente pongo esto como una referencia para entender que todas las palabras que utilicemos que tienen que ver con nuestros sentires pueden ser tan vastas que podríamos nunca empatar con alguien ni con nosotros mismos. Pero tenemos que tener la claridad de cuál es el sentimiento que tenemos que descargar para poder hacer respiraciones y movimientos que correspondan a ese sentir. Este cuadro es el cuadro de tu tarea y de nuestra observación. Ahí están los 5 sentimientos y lo que te voy a pedir primero que nada es que lo califiques y ahí te va la manera de calificarlo. Entonces necesitamos escribir así, hacer 5 columnas como las tenemos ahí y vamos a ocupar la primera para escribir los sentimientos y la segunda vas a poner hasta arriba de tu columna la palabra yo. ¿Ok? Te espero. Y entonces, o ponle pausa al video. No te sigas sin tener tu hoja. Y ahora sí, si ya estás de regreso o continuaste y ya tenías por ahí en cómo hacerlo, te voy a pedir que te detengas y te observes y pongas la palabra yo hasta arriba de la segunda columna para calificar tus sentimientos. Necesitas calificarte cómo sientes normalmente, porque primero vives contigo vinculado a ti para después ir a vincularte con otros de una manera sana en el registro y en la expresión. Y entonces registra y nota en este ejemplo utópico que puse ahí, cuál es el sentimiento que más sientes, en el que más te miras, en el que más te observas, a lo mejor en el que más te observan los demás. Y entonces a ese le vas a poner el 1, el número 1, vas a calificar del 1 al 5, es la escala, o vas a tener un más, de más, menos y menos, menos. Van a ser las escalas correspondientes. Entonces, al sentimiento que más sientes, le vas a colocar el número 1, el que más me veo, el que más me siento, el que más frecuentemente me doy cuenta que ahí estoy. Ahora te vas a ir al punto contrario. Le vas a poner 5 al que menos sientes. Es rápido, así, en esta velocidad, no lo pienses tanto. Ahora vas a ir a ver cuál es el que frecuentemente también sientes y le vas a poner el signo de un más, que sería entonces el número 2. Y entonces ahora vas a ir al que sientes poquito y algunas veces y le vas a poner el número 4. Entonces ya tienes 1, 5,
2, 4. Y por descarte te quedó uno que se llama el 3. Como información importantísima, ahí tienes una claridad de trabajo contigo mismo o contigo misma, por supuesto. El 1 tapa al 5 y el 2 tapa al 4. ¿Cómo? Sí, cada vez que voy a sentir alegría, porque a lo mejor así me enseñaron, entonces me pongo más bien duro y enérgico. ¿Cómo? Sí, por supuesto, el 1 tapa al 4. En este caso, perdón, aquí sería al 5, perdón, el 1 tapa al 5, fue un error mío. El 1 tapa al 5. Entonces, cada vez que me voy a poner contenta, me pongo duro porque la alegría no era correcta en mi casa. Oh, ok. Y el 2 tapa al 4. ¿Con qué vamos a trabajar? Perdón, antes de irme a qué vamos a trabajar. El 3 es el sentimiento que más adecuadamente te relacionas con él. Es decir, que lo puedes registrar, ¿no? Acuérdate, información, registro, disparo hormonal, acción que cubre a una necesidad. En el que mejor cubres tu necesidad es tu número 3. Porque se lo tienes con menos conceptos que estorban la expresión. El sentimiento correcto, registrar la necesidad y tomarla, hacer la acción correspondiente. 1 tapa 5, 2 tapa 4 y el 3 es tu regulación correcta. Columna número 2, columna número 3 y columna número 4. Necesito que lo lleves a los planos claros de trabajo, porque diriges y entonces lo que haces es coordinar relaciones que llevan a cabo acciones. Entonces vas a poner en la columna número 2 la persona que más te rebota de tus relaciones laborales. Y vas a hacer esto mismo. Y te vas a dar cuenta de cómo siente lo que siente y qué está tapando y qué posibilidad tiene de estar tapando lo que está tapando. Tercera columna, vas a colocar al colaborador que mejor te sientes. Y la última columna te la dejo de regalo para que pongas alguna relación personal y te des cuenta a lo mejor de por qué rebotan. En los temas que reboten, claro, todos tenemos áreas sanas y no sanas en nuestras relaciones personales. Y entonces, ¿qué necesitamos como evidencias de este módulo de modificación y de implementación de que algo te haya servido de esto? Del sentimiento que tienes exagerado, vas a ir a trabajar con un plan de respiración continuo, quiere decir todos los días, para hacer algo diferente. ¿Cómo? Sí, en el ejemplo que pusimos, en el cuadrito anterior, dice que el 1 se llama enojo, porque es el que más siento. Entonces, si ese es mi plan de respiración continua, enojo podría ser frustración, por cierto. La frustración es, ay, me detengo y no puedo, pero es en contra de mi voluntad, se llama frustración. Y hay mucha frustración en estos momentos en la vida. ¿Por qué? Porque pues, estamos detenidos de muchas maneras. Si fuera el caso, entonces se llama enojo. Y entonces el plan de respiración continua tiene que ver con un enojado, ¿cómo respira? Esta carga necesita energía, entonces su respiración continua va a ser ampliada, fuerte, potente. Si yo quiero modificar eso, ¿qué tendría que hacer a nivel de respiración? Ir a la pauta contraria. Y entonces decidir hacer un plan de respiración continua es darme un minuto durante el día para respirar de una manera diferente que sea pausada y calma. ¿Ok? 2, si fuera depresión, vamos a poner el lado polar, si me la paso más bien en la tristeza de todo lo que perdí, porque además de veras me fue de la fregada ahorita y está súper mal y estoy en la tristeza y entonces mi respiración como triste va a ser disminuida, pausada, lento, despacito. Y entonces, ¿qué necesitaría hacer como plan de respiración continua? Algo, aunque sea lo mismo. Un minuto durante el día, un minuto de respiración activa. ¿Ok? Punto número 1, de regulación emocional de lo que nos estamos dando cuenta que tenemos en exceso. Punto número 2 dice equilibración del movimiento con la respiración del sentido. Necesito hacer un movimiento que corresponda a la respiración. Los mismos 2 ejemplos. Estoy más en enojo, entonces voy a hacer un movimiento de descarga de mis brazos.
Y entonces suelto los brazos o pongo un límite o pego en cojines si es enojo, descargo, hago un movimiento que permita la expresión completa de esa emocionalidad que está en exageración. Pero si es depresión, entonces, ¿qué hago con el movimiento? Entonces, a lo mejor me abrazo fuertemente un par de veces durante el día. Hago un movimiento que permita la expresión completa de la necesidad que tiene ese sentir que está en exageración. Punto 1 es respiración, punto 2 es movimiento, respiración. Y 3, escribir, documentar cuáles son los beneficios que sientes que puedes tener de la toma de conciencia y de la modificación de este sentir antes de que regreses con el colaborador que te cae gordo, con el que te cae bien, y en tu vida personal y contigo mismo, si esta regulación ocurre de una manera más natural. Te agradezco muchísimo tu atención y quedamos al tanto de seguir en nuestro programa de formación. Gracias.